Hola chicas, muy buenos días. El tema que vamos a tocar hoy en RM es sobre móviles, ¿sí? ¿Qué es un móvil? Un móvil es todo cuerpo aquel capaz de moverse de un lugar a otro, ¿sí? Puede ser una caja, una persona, un carro, ¿sí? Claro, en caso de una caja debe ser impulsada por una fuerza que haga que ella se encuentre en movimiento. Pero hasta los momentos vamos a tener en consideración que ese móvil se mueve cierta distancia, lo hace bajo cierto tiempo y lo hace con una velocidad. Pero esa velocidad la vamos a analizar con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que el cuerpo que vamos a analizar se va a mover con velocidad constante. Es por eso que para poder analizar este tipo de ejercicio vamos a utilizar ya la fórmula que dice que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, vamos a representar a la letra E como la distancia, la letra T como el tiempo y la letra B como velocidad. Ahora muy bien, esta sería la fórmula para buscar la distancia. Si queremos buscar el valor de la velocidad, pues hacemos el respectivo despeje, ¿ya? Queda de esta forma. Y si queremos buscar el tiempo, aquí tenemos la fórmula ya despejada. ¿Ok? Entonces, vámonos con el primer ejercicio relacionado con esta fórmula, ¿sí? Que dice, la rapidez de un avión es de 720 kilómetros por hora. El tiempo que demora en recorrer 800 metros es de cuánto. Bueno, tenemos la velocidad, tenemos la distancia, podemos conseguir el tiempo. ¿Cómo podemos conseguir el tiempo? Con esta fórmula que vemos aquí. Pero antes de poder nosotros usar la fórmula, tenemos que hacer la respectiva transformación, ya que aquí la velocidad está en kilómetros por hora, la distancia está en metros, por lo tanto nosotros tenemos que transformar 720 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Por qué a metros por segundo? Sobre todo, claro, primero kilómetros, llevarlo a metros para que podamos nosotros hacer la respectiva operación con la distancia que está en metros. Y pues el tiempo en segundos, porque es una manera muy usual de usar esa unidad, metros por segundo. También podría ser metros por minuto, pero vamos a trabajar metros por segundo, ¿ya? Ok, multiplicamos la velocidad por el factor 5 sobre 18 o 5/18 y nos queda que la velocidad es de 200 metros por segundo. Bacán, listo. Tenemos la velocidad en metros por segundo, tenemos la distancia en metros, usamos la fórmula. Tiempo es igual a 800 metros sobre 200 metros por segundo y nos queda que el tiempo que usó el avión en recorrer dicha distancia es de 4 segundos. ¿Sí? Perfecto. Ok, vámonos con el ejercicio número 2 que dice lo siguiente. Un peatón recorre 23 kilómetros en 7 horas. Los primeros 8 kilómetros con una velocidad superior a 1 kilómetro. Y la velocidad del resto del recorrido en una velocidad B. Calcular cuál fue la velocidad del recorrido, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer en estos ejercicios desde el punto de vista del razonamiento matemático, porque esto se ve también en física, es imaginarnos que debemos dibujar ya una carretera, una trayectoria, ¿verdad? Y le colocamos que la distancia es de 23 kilómetros, que lo recorrió en 7 horas, pero que después esto se divide en dos distancias. Una distancia llamada 8 kilómetros que lo recorre en cierta velocidad y el resto de la otra distancia, ya que sería 23 menos 8 sería 15, lo va a recorrer con una velocidad que la vamos a llamar B o B-1, y ahora vamos a ver, ¿sí? Bueno, no nos imaginemos mucho y vámonos a la práctica, ¿sí? Vamos a ver el respectivo dibujo que se hizo con respecto al ejercicio, ¿ya? Ok, entonces vemos acá, ¿ya? Que un peatón, en este caso colocaron un niño, recorrió una distancia acá, como les dije en la imaginación que hicimos ahorita, que recorrió 23 kilómetros, el primer tramo fue de 8, el segundo tramo fue de 15, ¿ya? En un primer momento, si él hizo cierto recorrido con una velocidad mayor en 1, ¿verdad? Vamos a colocar que la primera velocidad se llama B, ¿verdad? Y la segunda velocidad que usó en el segundo tramo es B-1, ¿verdad? Si podemos analizarlo, ya esta velocidad es superior a 1 con respecto a la segunda, ¿cierto?
Ok, entonces una vez que nosotros hacemos este análisis, podemos decir también que el primer recorrido lo hizo con un tiempo 1 y el segundo recorrido lo hizo con un tiempo 2. Bueno, entonces de aquí podemos sacar el siguiente análisis, ¿verdad? Que la suma de los dos tiempos, ¿verdad? Es de 7 horas, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que el tiempo 1 más el tiempo 2 debe ser igual a 7 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Esta fórmula que nosotros ahorita observamos, lo vamos a colocar en función de la distancia y el tiempo, ¿sí? Recordemos acá la fórmula que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, volvemos a reescribir esto en función de la distancia y en función de la velocidad. Entonces, tiempo 1 va a ser igual a la distancia que vale 8 sobre la velocidad que vale b, más el tiempo 2 que va a ser igual a la distancia recorrida en ese tiempo que es 15 menos la velocidad que en este caso va a ser b menos 1. Y eso va a ser igual a 7. Bueno, hacemos la respectiva suma de fracciones, hacemos el respectivo despeje y nos queda que la velocidad es de 4 kilómetros por hora. Entonces, en un primer momento, el niño lo hizo a 4 kilómetros por hora y después redució la velocidad a 3 kilómetros por hora. También me hubiese servido que aquí lo hizo con b más 1 y aquí lo hizo con b. Pero si ustedes lo hacen, le va a dar el mismo resultado, ¿ya? Ok, vámonos con otro tema, ¿verdad? Tema que doy, tema que hago ejercicio, ¿sí? Y se trata sobre el tiempo de encuentro. ¿Qué es el tiempo de encuentro, verdad? Es el tiempo que tardan dos objetos, dos móviles que están viajando en sentido contrario en encontrarse en un punto, ¿sí? Entonces, el tiempo es lo que duran los cuerpos en encontrarse, ¿sí? Y se caracteriza por estar viajando en sentido contrario. Si yo quiero saber el tiempo de encuentro, básicamente lo que necesito saber es la distancia y dividirlo por la suma de sus velocidades. Entonces vámonos con el primer ejercicio, ¿verdad? El primer ejercicio dice lo siguiente. Dos móviles distantes a 200 kilómetros salen al encuentro desde dos puntos A y B con una rapidez de 60 kilómetros por hora y 40 kilómetros por hora. ¿En qué tiempo se encontrarán y a qué distancia de A se encuentran? Bueno, cuando nos dicen que a qué distancia o a qué tiempo se encuentran, lo único que me están diciendo es que usen la fórmula del tiempo de encuentro. Bueno, imagínense que la distancia recorrida acá es 200, que la velocidad del cuerpo A es 60 y la velocidad del cuerpo B es 40. Bueno, lo único que hacemos es reemplazar los valores en la fórmula. La distancia vale 200 y sumo las velocidades, que es 60 más 40, ¿ya? Aquí pues no colocamos las unidades, pero recuerden que al final sí tiene que aparecer. Entonces lo único que hacemos es dividir 200 entre 100, 2. Asumimos acá que las unidades están en kilómetros por hora las velocidades, por lo tanto, si hacemos el respectivo análisis, que la distancia también está en kilómetros, queda que el tiempo está en horas. Por lo tanto, el tiempo de encuentro de estos dos móviles es de 2 horas. Claro. Ahora, me piden hallar la distancia, ¿ya?, del cuerpo con respecto al punto A, ¿sí? Entonces, lo único que me están pidiendo es cuál fue la distancia entre el punto A y el punto de encuentro. Entonces, simplemente lo que hacemos es multiplicar el tiempo por la velocidad, ¿pero de quién? De la velocidad del primer carro, ¿sí? Que en este caso sería 60 kilómetros por hora. Entonces, 60 kilómetros por hora por 2 horas, hora se va con hora, y me queda que la distancia que está con respecto al punto A es de 120 kilómetros, ¿ya? Ok, vámonos con el ejercicio número 4. Dice lo siguiente. Dos autos están separados por 360 kilómetros. Vayan haciéndose la imagen visual de cómo va a ser el dibujo, ¿ya? Avanzan en una línea recta y en sentido opuesto. Se está pareciendo a tiempo de encuentro, ¿sí? Cada vez más a razón de 25 kilómetros por hora y 20 kilómetros por hora. Estas son las velocidades de los dos cuerpos. Determinen luego de qué tiempo estarán separados 90 kilómetros por primera vez. Ok, entonces, una vez que ustedes se imaginen el dibujo, vámonos al dibujo que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos dice el dibujo? Ok,
el dibujo nos dice, ya, que hay dos automóviles, uno viaja a 25 kilómetros y el otro viaja a 20, y que luego de haber recorrido cierta distancia, ya, el cual sería en este caso E1, y en este caso del móvil amarillo es E2, luego de haber recorrido cierta distancia, ¿verdad? Nos pide que calcule cuál es el tiempo que tardan en estar separados 90 kilómetros en definitiva, ¿sí? Vuelvo y repito, ellos van, ¿verdad? Moviéndose, y luego en algún momento se van a parar, ¿ya? ¿Verdad? Y en esa separación, cuando se paran, es de 90 kilómetros entre uno y el otro. Entonces me piden calcular el tiempo que tardan en estar en dicha distancia. Entonces, primero que todo nos dicen la velocidad 1 es 25, la velocidad número 2 es 20 kilómetros por hora, y la distancia en un primer momento de separación era 360. Ahora queremos ver cuál es el tiempo de separación cuando es 90. Entonces, la primera distancia recorrida por el móvil verde lo vamos a llamar E1. Luego, vamos a considerar la distancia que nos dicen acá, que van a estar separados 90 kilómetros. Y luego vamos a considerar la distancia recorrida por el móvil amarillo en sentido contrario, que lo vamos a llamar E2. ¿Está claro? Entonces, la suma, que es lo que dice acá, ¿ya? La suma de la distancia llamada 1 más 90 más la distancia número 2 debe dar ¿cuánto? Muy bien, 360 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esta fórmula vamos a buscar el tiempo que tardaron en tener dicha distancia, pero usando la fórmula de que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, vamos a transformar la distancia en función de la velocidad y en función del tiempo. ¿Cuánto vale E1 o la distancia 1? Va a ser igual a 25, que vemos acá, por el tiempo que utilizó para hacer dicha otra, o para poder desplazarse dicha distancia. Es decir, E1 va a ser igual a 25t, más 90, más E2, que va a ser la multiplicación de la velocidad, que es 20, por el tiempo que usó para trasladarse dicha distancia. Entonces, ¿cuál sería E2? Va a ser 20 por t, que es lo que tenemos aquí. Y eso le voy a igualar a 360. Bacán. Entonces, ¿qué nos quedó? Una ecuación sencilla, ¿ya? Donde está el valor del tiempo acá incluido. Entonces, sumamos términos semejantes, ¿ya? Hacemos la respectiva regla del despeje y nos queda que el tiempo es de 6 segundos. ¿Está claro? Entonces, el tiempo que tardan dichos cuerpos en tener una distancia nuevamente de separación de 90 kilómetros es de 6 segundos. Ok, vámonos con lo que es el tiempo de alcance. ¿Qué es el tiempo de alcance? El tiempo de alcance es el tiempo que demoran dos cuerpos que van en una misma dirección y que están en cierta separación en encontrarse en un punto, ¿sí? Imagínense que ellos van desplazándose hasta que en un momento el cuerpo A alcance al cuerpo B, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular el tiempo de alcance? Va a ser igual a la distancia de separación en el cual ellos se encuentran, dividido entre la diferencia de las velocidades. ¿Está claro? Ahora, vámonos con un primer ejercicio sencillo, que dice: un policía persigue a un ladrón que se encuentra a 150 metros de distancia. Tenemos un policía, tenemos un ladrón, y observamos que el policía tiene una velocidad de 14 metros por segundo y el del ladrón es de 8 metros por segundo. Determina el tiempo que tarda el policía en encontrar al ladrón. Ok, analicemos las cosas más detenidamente. Obvio que el policía tiene que tener la velocidad de 14 y la del ladrón es 8. Porque imagínense que el del policía sea menos velocidad que el del ladrón. Bueno, primero se tardaría más, ¿verdad? Y segundo, pues yo creo que el ladrón se escabulliría, ¿no? Entonces, ok, tenemos la velocidad 1, tenemos la velocidad 2, que es lo que nos pide en esta fórmula, y nos dan la distancia de separación entre el cuerpo A y el cuerpo B.
Entonces lo único que hacemos es simplemente utilizar la fórmula, ¿ya? En este caso, la distancia sería 150 metros y la diferencia de las velocidades entre el policía y el ladrón es 6. Por lo tanto, el tiempo que tarda el policía en agarrar al ladrón es de 25 segundos, ¿ya? Ok, vámonos con el ejercicio número 6. Ok, me dicen, dos automóviles, ya, uno que lo vamos a llamar automóvil A y automóvil B, ¿verdad? Recorren el mismo camino. ¿Qué significa que recorren el mismo camino? Que la distancia ya la distancia recorrida entre ambos carros es la misma. Ok, uno lo hace a 50 kilómetros y el otro lo hace a 40 kilómetros. Pero uno con respecto a otro lo hace con una diferencia de 30 minutos. Hallar la longitud del camino. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Es sencillo, ¿ya? Vamos aquí a expresar la distancia en función de la velocidad y el tiempo, ¿ya? Luego volvemos a hacer aquí lo mismo, ¿ya? Expresamos la distancia en función de la velocidad y el tiempo, ¿ya? Y lo único que hacemos es que la ecuación que nos dio en la primera y en la ecuación que nos dio en la segunda la igualamos. ¿Por qué? Porque si ambas conseguimos las distancias son iguales. Por lo tanto, lo que hago es igualarlas para buscar el valor del tiempo y así poder conseguir el valor de la distancia recorrida. Entonces, ok, ¿quién sería la distancia en el cuerpo 1? Ok, hagamos lo siguiente. Vamos a llamar acá al cuerpo número 1, ya que el tiempo que utilizó para recorrer dicha distancia es de t, ¿cierto? Ahora, ¿por qué le ponemos acá el tiempo t y no t más 30 minutos? ¿Verdad? Porque se supone que si este cuerpo tiene mayor velocidad y esta menos velocidad, asumimos que el de menor velocidad utilizó más tiempo, ¿ya? En poder desplazarse en dicha distancia. Entonces, el tiempo del cuerpo A, que tiene mayor velocidad, es t, y el tiempo del cuerpo B va a ser igual a t más 30 minutos. Pero recuerden que 30 minutos en hora es media hora. ¿Y cómo se expresa media hora en matemática? 1/2. ¿Sí? No aparece la letra h de hora porque en realidad aquí no nos compete, ¿sí? Entonces, lo único que hacemos es buscar el valor de las distancias en función del tiempo. Recordemos que distancia es igual a velocidad por tiempo, es decir, a 50 por t. Entonces aquí tenemos la primera ecuación, ¿verdad? 50t. Y en el segundo cuerpo va a ser igual a la velocidad que vale 40 más el tiempo que es t más 1/2. Chévere. Entonces nos quedan las dos fórmulas y en esas dos fórmulas lo que tenemos que hacer es, pues bueno, igualarlas. Entonces me queda una expresión, una ecuación en función del tiempo, despejo el valor del tiempo y me queda que el tiempo es 2 horas. Pero no me están preguntando las horas, me están preguntando la distancia recorrida. Entonces usamos una de las dos ecuaciones, la más fácil, ¿verdad? Para calcular el valor de la distancia. Entonces vamos a usar la primera. Distancia es igual a ¿cuánto? Al valor de la velocidad del primer cuerpo, que es 50 km por hora, por el tiempo que vale 2 horas. Horas se van con horas y me queda que la distancia recorrida es de 100 kilómetros. ¿Sí? Ok. Entonces, señoritas, aquellas que van a hacer su tarea, ¿ok? O aquellas señoritas que no pudieron entrar a la videoconferencia, pues tienen acá el video tutorial para que lo puedan escuchar. Ok, vámonos con el ejercicio que está relacionado con trenes. Ok, una de las características que tienen los trenes es que el cuerpo como tal tiene cierta longitud, ¿verdad? Entonces, a diferencia de una persona, un carro, ¿verdad? Es insignificante su, digamos, su tamaño, ¿no? Entonces, para nosotros poder analizar la velocidad de un cuerpo o la distancia recorrida por un cuerpo, tal como sea un tren, un camión o qué sé yo, algo donde su longitud es considerable, entonces tenemos que analizar, ¿verdad?, el comportamiento de ese objeto con respecto a dos casos. Uno con respecto a un observador y el otro con respecto a un túnel. Ya, cuando vemos que un cuerpo como este pasa por un observador y queremos conseguir la longitud del tren, pues simplemente vamos a usar la fórmula de que la longitud del tren
va a ser igual a la velocidad del tren por el tiempo, ¿sí? Y si nosotros ahora queremos analizar cómo es el comportamiento, cuál es la velocidad, cuál es la longitud del tren con respecto a un túnel, donde un túnel también tiene cierta longitud, ¿verdad? Y es considerable con respecto a un observador cuya longitud cuya longitud de dicho observador es insignificante con respecto al túnel. Entonces, la fórmula que vamos a usar es ¿quién? Que la longitud del tren más la longitud del túnel es igual a la velocidad del tren por el tiempo. Entonces aquí tenemos dos fórmulas donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de usarla y para eso tenemos que leer muy bien el ejercicio, ¿sí? Ok, vámonos con el primer ejercicio. Con respecto a este tema, ¿cierto? Ok, dice este ejercicio. Un pasajero que viaja en un tren, ¿ya?, de 150 metros de longitud a razón de 25 metros por segundo, desea calcular la longitud de un puente utilizando un cronómetro que registra que el tren cruza 20 segundos en pasar dicho túnel. ¿Cuál es la longitud del puente? Entonces, no nos distrayamos. Aquí hay una distracción, ¿no? ¿Qué me habla sobre un pasajero? No. Aquí el pasajero simplemente está acá, es para decir que midió con un cronómetro el tiempo que tardó en pasar el puente. Entonces, ¿qué es lo que en verdad vamos a usar aquí? Vamos a usar la fórmula donde está involucrado el tren y el puente, ¿sí? Entonces, me dicen que colocamos acá que la longitud del tren es 150 metros, la velocidad del tren es 25 metros por segundo, ya. Me dice que tarda 20 segundos en pasar, ya, el puente, y me piden hallar el valor de la longitud del puente. Entonces, usamos la fórmula que dice que la longitud del puente más la longitud del tren va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? Aquí la letra E representa la suma de la longitud del puente más la longitud del tren. Entonces, aquí lo observamos. Es decir, la longitud del tren más la longitud del puente, que la llamamos LP, va a ser igual a la velocidad del cuerpo, que es 25, multiplicado por el tiempo que tardó en pasar el puente. Entonces nos queda una ecuación sencilla donde hay que despejar la longitud del puente y nos queda que ese puente tiene una medida de 350 metros, ¿sí? Entonces era simplemente reconocer los datos y aplicar fórmula. Vámonos con el ejercicio número 8 que dice: un tren tarda 60 segundos en cruzar un túnel, ¿ya? Estos 60 segundos representan para cruzar el túnel, ¿ok? De 120 metros de longitud. Y el mismo tren tarda 20 segundos en pasar por un observador. Entonces me dicen, ¿cuál es la longitud del tren? Aquí observamos que el tren pasa tanto por un observador como por un túnel. Entonces aquí vamos a usar las dos fórmulas que analizamos en la parte teórica de arriba, ¿ok? Entonces, vamos a usar la primera fórmula, ¿sí? Me dice que la longitud del tren más la longitud del túnel va a ser igual a la velocidad del tren por el tiempo que tardó en pasar dicho túnel. Entonces, llamemos a D a la longitud del tren. ¿Y cómo va a quedar esto? Esto va a quedar que la longitud del tren, que es 120, más la longitud la longitud del túnel, que es 120, más la longitud del tren, que es D, va a ser igual a ¿quién? A la velocidad del tren, que es B, multiplicado por 60, que es el tiempo que tardó en cruzar dicho túnel, ¿ya? Entonces tenemos la primera ecuación. 120 más D es igual a 60 por B, ¿ya? Ahora vámonos con la fórmula donde solamente está involucrado la longitud del tren y la velocidad y el tiempo, porque está pasando por un observador, ¿ya? ¿Quién sería la longitud del tren? D. ¿Quién sería B? La velocidad del tren, que lo vamos a representar con la letra B, valga la redundancia. ¿Y quién sería T? Sería el tiempo que tardó en pasar por el observador, que es 20. Y nos queda la segunda ecuación, ¿sí? Me queda que la distancia es igual a 20b. Entonces miren lo que hacemos. La ecuación número 2 la reemplazamos en la ecuación número 1, es decir, que donde está D voy a colocar 20b. ¿Y qué me queda? Me queda una ecuación sencilla donde tengo que despejar el valor de B, ¿verdad?
Entonces 20 está sumando, pasa a restar, quedaría 40, 40 está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda que la velocidad va a quedar en ¿qué? Va a quedar en metros por segundo, específicamente 3 metros por segundo. Pero me piden hallar cuál es la longitud del tren. Pues uso la fórmula más fácil que tengamos acá, ¿sí? ¿Cuál de las dos es más fácil? Bueno, donde dice que distancia es igual a 20b. Entonces, donde va b, ya lo intercambio por el valor de 3 y me queda que distancia es 20 por 3, 60. ¿Pero 60 qué? 60 metros, ¿ya? Ok, chicas, vámonos con el ejercicio número 9, ¿ya? ¿Qué dice el ejercicio número 9, no? Me dice, la velocidad de dos autos son como 6 a 5. El primero recorre 720 kilómetros en 6 horas y el otro lo hace en 7 horas, ¿ya? ¿Cuánto recorre el segundo carro en 7 horas? Entonces, cuando me dicen que hay una relación de las velocidades como 6 a 5, es porque me están diciendo que la velocidad 1 es de la forma 6K, ¿ya? 6 por una constante, y la velocidad 2 es igual a 5 por una constante. Eso es lo que significa esta expresión acá, ¿sí? La relación o el cociente entre esas dos magnitudes. Entonces, ¿qué me piden? Hallar el valor del tiempo que tarda el segundo en recorrer, la distancia que tarda en recorrer el segundo en 7 horas. Entonces, la idea es buscar el valor de K para poder conseguir lo que me piden. Entonces, vamos a usar el primer dato, ¿verdad? Me dicen que el primero lo recorre 7 kilómetros en 6 horas. Entonces, usamos la fórmula de que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cuánto vale la distancia? 720. ¿Cuánto vale la velocidad? 6K. Y eso lo multiplicamos por el tiempo que es 6, ¿verdad? Generalmente aquí no colocamos las unidades, debería, pero al final sí debe aparecer. Entonces, aquí hacemos las respectivas multiplicaciones, paso a dividir y me queda que el valor de K es 20. Listo. Entonces, con este valor de K puedo conseguir la distancia recorrida. ¿Por quién? Por el segundo auto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vuelvo a repetir la fórmula que al principio dijimos, que en movimiento rectilíneo uniforme la distancia es igual a velocidad por tiempo. En este caso, ¿quién sería la velocidad 2? Va a ser igual al valor de 5 por la constante que vale 20 multiplicado por el tiempo que es 7. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que la distancia va a ser igual a 5 por 20 por 7. Y eso va a estar expresado en kilómetros. Por lo tanto, la distancia recorrida por el segundo cuerpo es de 700 kilómetros. ¿Sí? Ok. Vámonos con el último ejercicio. Dice, para recorrer un río de 280 kilómetros de longitud, un bote demora 7 horas en sentido contrario de la corriente. Pero cuando va en contra de la corriente, demora 28 horas. ¿Cuál es la velocidad del bote? Ok, recordemos aquí que cuando va en sentido de la corriente, ¿verdad? El sentido de la corriente va a favor de la velocidad del cuerpo y por lo tanto el cuerpo tarda menos horas en llegar. Ahora, en contra de la corriente significa que esto le va a contrarrestar a la velocidad con la que iba y eso hace que el cuerpo tarde más horas en llegar a dicha distancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Que van a haber dos velocidades, la velocidad del bote, que tenemos acá, que la vamos a llamar con BB, y la velocidad de la corriente, que la vamos a llamar con BC. Cuando va en sentido a favor de la corriente, se suman las velocidades. Y cuando va en sentido contrario a la corriente, se restan las velocidades. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de analizar los ejercicios. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo. Ok, tenemos que una lancha, un bote, recorre esta distancia de 280 en 7 horas. Y vemos acá que está a favor la velocidad del bote y la velocidad de la corriente. Entonces vamos a analizar dicha fórmula que siempre hemos analizado en función de todos estos datos que nos dan. Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Quién sería la distancia? 280 kilómetros. ¿Quién sería la velocidad? La suma de la velocidad del bote y de la corriente. Y lo multiplicamos por el tiempo. Tiempo pasa a dividir y nos queda que la primera ecuación es que la suma de las velocidades va a ser igual a 40. Ok, un momento.
momentito, por favor, que se me está descargando mi computadora. Ahorita vamos a analizar cómo es el comportamiento del bote, ahora en sentido del contrario a la corriente, y lo hacemos con la misma fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula? Distancia es igual a velocidad por tiempo, donde la distancia vale 280 kilómetros, pero aquí la velocidad va a ser la resta entre la velocidad del bote menos la velocidad de la corriente. ¿Está claro? Entonces lo multiplicamos por el tiempo, que es 28 horas. 28 está multiplicando, pasa a dividir. Y nos queda una ecuación donde la diferencia de las velocidades es igual a 10. Entonces lo que hacemos es un sistema de ecuaciones donde reducimos haciendo la respectiva resta. La velocidad de la corriente se va con esta velocidad de la corriente. Sumamos las velocidades de los botes, que serían 2b. Sumamos estos dos números, estas dos constantes, que es 50, este 2 está multiplicando, pasa a dividir, por lo tanto nos queda que la velocidad del bote es de 25 kilómetros por hora, ¿sí? Ok, señoritas, vámonos con la sugerencia de la tarea, ¿sí? Voy a dar una idea general, ¿sí? Primer ejercicio, me dicen que un automóvil viaja durante 8 horas. A ver, un automóvil viaja durante 8 horas a la misma velocidad, ¿verdad? Luego el siguiente tramo lo hace por 1 hora y lo hace a la mitad de la velocidad. Y luego hace otro recorrido de 1 hora, pero duplicando la velocidad. Entonces me dicen, ¿con qué velocidad viajó? Entonces tienen que recordar lo siguiente, que la suma de todas las distancias recorridas va a ser igual a 420. Colocan cada una de las distancias en función de la velocidad y del tiempo y me va a quedar una ecuación en función de b, y ahí lo que hacen es despejar el valor de b, ¿sí? Les voy a dar uno por lo menos. ¿A qué es igual a la distancia 1? Va a ser igual a la velocidad por el tiempo, es decir, a b por 8. Entonces aquí iría 8b, aquí ya iría otra multiplicación, ya ustedes la hacen, ¿ya? Y despejan el valor de b, ¿ya? Ok, el segundo ejercicio dice, dos móviles se dirigen uno al encuentro del otro. Aquí está la palabra clave, encuentro. Están separados a 750 kilómetros. Uno tiene una velocidad de 60 y otro de 90. ¿Cuántas horas cruzan? Entonces, aquí tienen que usar la fórmula de tiempo de encuentro. ¿Ya? Ok. Vámonos con el ejercicio número 3. ¿Ya? Dice, Lucy y Eddie se acercan a razón de 28 y 33 metros por minuto. Si luego de 8 minutos logran encontrarse, ¿cuántos metros están separados inicialmente? Ya, aquí está la palabra clave, se acercan, ¿sí? Sinónimo de encuentro, ya, 2 más 2, 4, ya pueden saber cuál fórmula tienen que usar para buscar la distancia de separación, ¿ya? Ok. Cuarto ejercicio, me dicen que observan este carro que se está moviendo a una misma dirección, están separados 65 metros y me piden hallar la distancia que recorre el más veloz hasta alcanzar el otro móvil. Entonces, tienen que buscar el tiempo de alcance, el tiempo que tardan estos dos cuerpos en alcanzarse, luego buscan esta distancia X, ¿ya? Y para buscar el alcance, ¿ya? O qué recorrió el carro 1 con respecto al tiempo a la distancia donde se encontraron, pues suman esta velocidad con lo que consiguieron acá, que se llama X, ¿ya? Ok, el ejercicio 5 dice, un camión de 10 metros de largo viaja en línea recta, razón de 70 kilómetros por hora, determina el tiempo en segundos para pasar completamente por un túnel de 150 metros de longitud. Bueno, aquí tienen que usar ya la fórmula donde se encuentra el valor de la longitud del túnel, ¿ya? Y acá el tren pasa por delante de un observador y demora 7 segundos, y para pasar por una estación o la longitud de un túnel es de 22 segundos. ¿Ya? Este se parece al ejercicio que hicimos, que es el número, ya les digo, que es el número 8. ¿Ya? Ya tienen la sugerencia respectiva. Entonces, chicas, nos estamos viendo, ¿sí? Chaito. Ya saben, la tarea para el día
jueves antes de las 8 de la noche. No es que a las 8 tienen que mandarlo, no. Tienen todo este tiempo, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, para poderla mandar hasta el jueves. ¿Sí? Chaito, bellas.